Hola, buenas tardes a todos. Hoy es jueves 9 de abril 2020. Hoy tengo el enorme placer de tener con nosotros al doctor Juan Ricardo Bencomo, profesor de la Universidad Miguel Ángel Hernández de Elche, doctor en psicología. Y bueno, tenemos una relación desde hace muchísimos años. Fue uno de mis tutores en la tesis de grado en mi carrera ya hace más de 20 años. Así que bueno, nos une una relación de amistad desde hace mucho tiempo. Juan Ricardo, encantado. Bienvenido a mi canal de YouTube, a este espacio. Y un placer tenerte conmigo y con todos nosotros, con todas las personas que nos siguen. Bueno, yo encantadísimo, Alejandro, de verdad que es un placer poder compartir contigo un rato y con todas las personas que van a estar viendo después. Así que es un honor para mí también, de verdad. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Pues bueno, hay un tema que nos ocupa, que es el tema del confinamiento, días duros que estamos viviendo, que estamos de alguna forma corriendo. Y bueno, hay algunos puntos importantes que quería tratar contigo y sobre todo que nos orientaras acerca de, si nos metemos un poquito más en el plano psicológico de lo que está ocurriendo, ¿no? El proceso psicológico de todo lo que estamos viviendo. Sí. Si nos enfocamos un poco, por ejemplo, en lo que es la vulnerabilidad con respecto al momento actual o la no vulnerabilidad de la población en general, no solamente de las personas o de los afectados con trastorno obsesivo compulsivo, que es mi especialidad, sino la población en general, personas que no tienen ninguna psicopatología clínica, personas que están sanas, pero que pueden estar propensas a sufrir ataques de pánico, o pánico con agorafobia, fobia social, fobia específica, trastorno obsesivo compulsivo, depresión. Cuéntanos un poquito. Sí, de hecho, es una cosa muy, muy interesante, de verdad. Para todos nosotros como personas, yo en el último programa que tú hiciste, además de que mencionaste la parte de vulnerabilidad, yo creo que también elegiste muy bien las palabras cuando dijiste, bueno, todos como población, incluyéndonos nosotros también. Y es un proceso muy interesante porque, claro, nosotros llevamos, independientemente de los países que puedan estar ahora, ¿no? Viendo y viviendo la situación de confinamiento, pues claro, las personas van llevando ya entre 8, 10, 15, 20, como nosotros ya llevamos casi un mes y algo. Y eso tiene que ver con un poco ese primer proceso, ¿no? El primer proceso que son esos 8 o 10 días iniciales donde la gente tira la casa por la ventana en el sentido de, bueno, vamos a mantener la rutina, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer de todo, ¿no? Claro, pero cuando eso va pasando, ¿no? Independientemente de la vulnerabilidad que pueda tener una persona con respecto a otras dolencias iniciales o no, entramos en una fase de resistencia, ¿no? Es la típica curva del afrontamiento, ¿no? Ataque o afrontamiento, resistencia y agotamiento. Y es en este momento, especialmente cuando nosotros ya llevamos bastante tiempo ya de confinamiento, cuando comienzan a aflorar una serie de reacciones que las propias personas pueden empezar a sentirse como extrañadas, ¿no? Llámalo en algunos casos aburrimiento que se confunde con depresión, llámalo ansiedad, llámalo miedo, llámalo de repente que las personas puedan decir, oye, y yo que antes no tenía, ahora no paro de pensar en que si me voy a contagiar, que si me contamino, que si todo esto, ¿no? Entonces, claro, pasan cosas interesantes en el sentido del proceso, porque cosas que en otro contexto podríamos decir, mira, eso es un pensamiento, una conducta obsesiva, compulsiva. Ahora es una conducta adaptativa, ¿no? Lo de lavarnos las manos, fíjate que lo han dicho con toda la frecuencia que tú puedas, ¿no? El de tener cuidado con usar guantes, ¿no? En la parte de contaminación, de todo eso. Entonces, hay muchas personas con las cuales he tenido contacto que me llaman o me escriben y precisamente dicen eso, es decir, lo que me está pasando es normal. Y sí, hay una parte que es normal, que nosotros tenemos que entender que es adaptativo, que evidentemente una vez que pase todo el proceso, que ya estemos nosotros en otra fase distinta, si esas conductas se mantuviesen, ya te ubicarían a ti en ese sentido porque ya estaríamos hablando de un proceso normal. Ya estaríamos hablando de algo que no te puedes desprender, ¿no? De esa pseudo seguridad o seguridad que nos dan esas conductas ahora. ¿Sí? Entonces sí, es un proceso. Y de hecho yo recuerdo al haber trabajado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Maracaibo, recuerdo mucho lo que era la curva
que nosotros observábamos de tensión en los familiares, ¿no? Inicialmente había como una parte donde la gente se involucraba con toda la energía, ¿no? Con respecto a, ok, no importa, vamos a estar aquí presentes, vamos a darlo todo. Y con el tiempo tú veías que empezaba a ver esa parte de la aparición de las dudas, del miedo, de la sensación de desasosiego, que es precisamente esa época que estamos pasando ahora, ¿no? Entonces, por eso, los síntomas que puedan aparecer en este momento para las personas que lo puedan experimentar o que inclusive pueden observar en familiares, en personas que tengan dentro de casa o personas con las cuales estén en comunicación, ¿no? Son síntomas que nosotros podríamos decir, vale, son muy propios, ¿no? De lo que es ese proceso de lucha, de resistencia ante el estrés. Aunque es como la paradoja esa un poco decía lo de la rana en la olla a fuego lento, ¿no? Claro, nosotros no vamos a terminar viviendo, afortunadamente, pero si es una cosa donde tú vas cocinando ese nivel de angustia, ¿no? Quizás no te das cuenta, pero las reacciones van acumulándose, ¿no? Con el tiempo. Sí. Quiere decir que nosotros ahora mismo, Juan Ricardo, estamos como con esa curva descendente. O sea, mucha gente, ¿no? Puede percibir el día a día incluso como desinflándose, entre comillas, ¿no? O sea, han perdido hábitos de rutina. Todo el que quería, por ejemplo, hacer ejercicio, aprender inglés, sacarse un máster online, ponerse a estudiar, etcétera, etcétera, de alguna forma, en el tiempo o en el momento que nosotros estamos, lo pueden ir dejando porque de alguna forma se van habituando, ¿no? a esta época o a este momento, ¿no? De confinamiento por los días. Hay una cosa muy curiosa que yo quise conocer para ver un poquito, ¿no? Porque yo creo que una experiencia común de todos nosotros es la cantidad de mensajes que nosotros estamos recibiendo por redes sociales. Llámense WhatsApp, Telegram, Facebook, ¿no? Claro, tú comparas el volumen de mensajes que cada uno de nosotros estamos recibiendo en los primeros 5 días de la cuarentena y lo comparas con ahora, y de verdad que había una disminución interesantísima, ¿no? Eso lo estuve viendo en una página web que trabaja con estadísticas sobre el número de mensajes que se van transmitiendo a nivel de Internet. Y eso es lo que nos dice, aunque es una información muy indirecta, pero lo que nos puede querer decir es que de alguna manera u otra también hay algo de saturación, ¿no? De saturación informativa, de saturación de mensajería. Quizás ahora tú eliges cuál es el mensaje al cual tú vas a responder. Antes no dejabas uno sin responder. Entonces, es como una forma de autoprotección que tenemos nosotros con respecto a la situación. Eso implica que sí, estamos en esa etapa de lucha, de tratar de mantenernos en equilibrio. Y si hay un exceso de información o exceso de malas noticias, evidentemente va a tener una repercusión muy negativa sobre nosotros. Entonces preferimos tener pues, nuestros mecanismos de defensa, que son muy sanos en ese sentido, pues tratan de jugar para que nosotros mantengamos cierto equilibrio. Claro, cuando tú mencionabas al principio, si hay vulnerabilidades previas a la situación, ¿no? Como personas que tengan ya circunstancias depresivas o ansiosas, evidentemente que esta situación los pone en una esquina muy incómoda. Y aquellas personas que no tenían ningún tipo de manifestación o de sintomatología previa, las pone a sentirla. Entonces, por eso te comentaba al principio que las dudas que a lo mejor a veces tenían personas que no habían tenido nunca absolutamente ninguna sintomatología con respecto a lo que sienten ahora, oye, es normal experimentarlo, ¿no? por lo que estamos viviendo nosotros. Y con respecto, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? que entre comillas se asemeja por el tiempo de confinamiento, ¿no? Por el tiempo que tiene que estar la persona guardando las diferencias y las distancias, por supuesto, pues son situaciones distintas, pero sobre todo por el tema del encierro, hay un nivel de tensión que es necesario, ¿no? O sea, en los tiempos que estamos, o en esta época de cuarentena o confinamiento, la gente percibe mucha tensión, la gente y la población en general, e incluso los psicólogos, ¿no?
estamos como ligeramente tensos. ¿Eso es adaptativo en este momento? Es decir, ¿es necesario? Absolutamente. Y la prueba de eso es lo que tú y cualquier otra persona ha visto en la televisión cuando han sacado en los informativos, en los telediarios, que vecinos increpan a personas que se saltan las normas. ¿No? Claro, es que tú te pones a pensar, vale, ese vecino está a una distancia que a mí no me va a perjudicar. Sin embargo, el nivel de tensión es tal que cualquier ruptura de lo que es lo que debería ser provoca en nosotros una reacción. Entonces sí, hay un nivel de tensión que es necesario y además de eso que está muy reforzado por las autoridades en este sentido, las autoridades sanitarias, ¿no? Constantemente te van comentando, oye, no dejes de lavarte las manos, no dejes de tener la distancia interpersonal, si tienes alguna sintomatología, llama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están estimulando siempre y de forma, yo creo que evidentemente sana en ese sentido, ¿no? Innecesario. Innecesaria, es un nivel de tensión, ¿no? Entonces, raro es cuando nosotros vemos gente, por eso vuelvo a repetir la situación de la gente que sale y se salta las normas, ¿no? Rarísimo que tú veas a alguien, por ejemplo, que salga a bailar en la calle. ¿Ok? Y se salte así. Sí, no es muy... Eso sería como absurdo. ¿Okay? Podríamos decir, bueno, esa persona tiene una baja percepción de vulnerabilidad, pero muy baja, ¿no? Y peligrosa. En este caso, eso no está bien. Sí, mira, con respecto a... Estamos en presente, ¿vale? Sí. Con respecto al futuro, por ejemplo, es decir, hablamos, por ejemplo, de mantener ese nivel de tensión que es necesario, no bajar la guardia, por supuesto, porque las autoridades sanitarias recomiendan aquí en España mínimo hasta el 26 de abril y a partir de allí, pues no se sabe. Pero en un futuro, pues claro, aquí hay posiblemente consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Sí, consecuencias o cambios en los hábitos rutinarios en un corto, mediano o largo plazo. Pero sobre todo con respecto al futuro, ¿cómo enfocarlo, Juan Ricardo? ¿Cómo manejarlo? Porque es un poquito impredecible, pero también hay ciertas variables que más o menos de alguna forma se podrían controlar. Sí. Bueno, respecto a eso, fíjate tú que ahí hay varias cosas interesantes, porque evidentemente que muchas de las posibles reacciones que van a ocurrir en las personas, en cualquiera de nosotros, ¿no? No tienen que ir temporalmente en sincronía con la situación. Es decir, que nosotros podemos empezar a experimentar reacciones distintas de ansiedad o variadas, ¿no? Desde el punto de vista emocional, inclusive meses después de que el confinamiento haya cesado o que la situación haya mejorado sustancialmente, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que lo importante sería que las personas comprendan que al nosotros vivir circunstancias que son realmente muy extrañas y muy fuera de lo común, es muy normal que nuestro organismo tenga reacciones, ¿no? Ahora, esas reacciones, por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que estamos en una época de resistencia en ese sentido, ¿no? No tienen por qué presentarse ahora. No tiene por qué presentarse una sensación de depresión o una sensación inclusive de repetición de síntomas o que las personas experimenten en una noche malos sueños porque vuelven a recordar que están contaminados o algo por el estilo. Eso no tiene por qué pasar ahora, pero puede pasar más adelante. No como algo, y no lo comento como algo alarmante, sino más bien negativo. como algo de prevención, ¿no? Que podamos tener la idea de, oye, si me pasa algo o si yo veo que hay alguien que yo tengo cerca y le pasan cosas por el estilo, pues hay una explicación, ¿no? Inclusive meses después. Entonces, evidentemente que la recomendación en ese sentido sería buscar ayuda, ¿no? Buscar y tener una persona o un profesional que pueda orientar un poco el proceso que está viviendo la persona. Y muy especialmente a lo que significa las personas que tienen que ver con el ámbito sanitario o cualquier otro ámbito que en estos momentos están teniendo contacto con personas, ¿no? Y un rol muy activo. Entonces, de verdad que esas personas serían como que absolutamente importante
que nosotros tuviésemos en cuenta, si somos familiar de alguien que trabaja en los servicios sanitarios o en algo por el estilo, de verdad que es absolutamente necesario que sepan que reacciones de este tipo pueden ocurrir y hay que tener la previsión de poder orientarlos en ese sentido. Sí, yo creo que entre otras cosas, o sea, principalmente lo que tenemos que proteger en este momento y con miras al futuro es la salud mental, ¿no? Porque la física, entre comillas, se recupera, al menos que tengas algún cuadro clínico grave y tal, pero sobre todo la mental, es decir, todo lo que tenga que ver en un futuro con la probabilidad de sufrir o estrés postraumático o incluso mutación de síntomas, trastorno obsesivo compulsivo, personas que tienen, por ejemplo, síntomas de orden y simetría, comprobación que desarrollen ciertas obsesiones de tipo más puro, sin rituales motores, sino mentales de, y si me contagio de coronavirus, y si contagio a algún familiar de coronavirus, pero eso es con miras al futuro, ¿no? Es decir, posibles patologías que pueden aparecer a la larga, ¿no? Porque claro, el tiempo sí es verdad que es muy impredecible, es decir, no se sabe si es dentro de 3 meses, 6 meses, un año, si es que aparece, que depende también, porque no todo el que tiene una vulnerabilidad psicológica pueda tener una aparición de este tipo de síntomas. No necesariamente, muchas veces depende de muchos factores. Está claro que nosotros, por ejemplo, dentro de lo que yo le doy mucha importancia a la parte de la fase en que estamos ahora, que es esa fase de resistencia, ¿no? Porque de alguna manera u otra estamos empleando todos los recursos que tenemos para mantenernos funcionando, ¿no? Obedeciendo todas las normativas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo funcionando internamente en casa, tratando de mantener equilibrio, ¿no? Inclusive nosotros tenemos que pensar en aquellas situaciones familiares que no son favorables, ¿no? Donde esos hogares que tienen tensiones ya ancestrales, ¿no? Y que en estas situaciones pues afloran. Evidentemente que, claro, todo eso implica una inversión enorme de energía y de recursos para tratar de mantener la situación lo mejor posible. Y de eso es una cosa que hacemos desde el punto de vista simplemente para mantener un equilibrio, ¿no? De sobrevivencia dentro del hogar. Claro, ¿qué pasa cuando nosotros ya relajamos esa norma? Un poco lo que podríamos pensar de esa fase de agotamiento. Entonces, claro, en esa fase de agotamiento es cuando realmente surgen muchos de los síntomas. Fíjate que esto lo vemos nosotros cuando en situaciones muy típicas, cuando, por ejemplo, te digo, en divorcios largos, ¿no? O conflictos de muy larga duración. Y la persona viene quizás a buscar ayuda al final. ¿Por qué? Porque es cuando empieza a experimentar los síntomas. Después de la lucha, después de la resistencia. Entonces nosotros que estamos ahora en situación de resistencia, lo más lógico que ocurra es que posteriormente al periodo que estamos viviendo, es que puedan experimentar sensaciones o síntomas. Parte de esos síntomas se pueden resolver de forma muy natural, ¿no? Con sus propios recursos, ¿no? Seguramente, la mayoría podrán hacerlo. Pero quizás algunos no van a ser así de fácil. Tanto en personas que tengan vulnerabilidades anteriores como en personas que las hayan desarrollado ahora. Entonces, el mensaje es de, oye, no lo dejes de lado. ¿Sí? No vale la pena que tenga consecuencias del corona, no físicas, sino emocionales, de duración de 6 meses, 1 año o 2 años. Eso no vale la pena, ¿no? Porque no tendría sentido. Sí, fíjate que, por ejemplo, en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, que tú sabes, es mi especialidad, en épocas de estrés, porque al fin y al cabo, confinamiento tiene que ver también con estrés, que era lo que hablaba con la profesora Gloria Pino, el estrés y afrontamiento, ¿no? Hay aparición de síntomas de trastorno obsesivo compulsivo, o en afectados que nunca han tenido síntomas, o en algunos afectados que tienen un tipo claro, puede decir contaminación con rituales de limpieza, y aparecen síntomas de otros subtipos. ¿Por qué? Porque en épocas de estrés como la que estamos puede haber aparición de síntomas, que es una de las principales causas, entre otras cosas, ¿no? del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, a ver, claro, pero fíjate que simplemente con situaciones, por ejemplo, yo trabajo con una asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama, aquí de ASPE, que se llama MACMA, y con frecuencia, ¿no? Comentan situaciones como, por ejemplo, le comenté a
mi familiar o le comenté a una amiga que tenía un diagnóstico de cáncer de mama, etcétera, etcétera. Y después se puso muy preocupada porque pensaba que ella también podía tenerlo, etcétera, etcétera. Es decir, el contagio de la idea, ¿no?, de la alerta, sucedía en cualquier circunstancia. Ahora que todos estamos involucrados a un nivel absolutamente global. Esa sensación es facilísima de ser transmitida. Entonces, evidentemente que todos nosotros estamos involucrados con esa sensación de tener que tener cuidado con la contaminación y protegerte y proteger a los tuyos y tener una serie de comportamientos que nosotros antes no teníamos. De hecho, sí, yo decía, perdón. Sí, no, una serie de comportamientos que ahora se hacen adaptativos, que en el caso del TOC concretamente, claro, esto está muy desbordado, ¿no? Porque de alguna forma ahora es el momento como de justificar ciertos rituales, que siempre hay como que separar. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y esto es lo que dice tu mente o las reglas que el TOC te quiere poner, de lavarte las manos con X cantidad de frecuencia, en lugar de 20 segundos, 2 minutos y medio, lavado de manos ritualísticos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, siempre insisto en dividir o separar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es útil para todos y necesario, ¿okay?, que son unas medidas mínimas preventivas con respecto a los síntomas del TOC, que son, como sabemos, síntomas muy, muy agudos y sobre todo que generan mucha disfuncionalidad y sufrimiento al fin y al cabo. Pero si, por ejemplo, nos podemos ver si cuando vamos a hacer una compra, los rituales que tenemos que hacer a la hora de, por ejemplo, meter la compra o a la hora nosotros como población general, ¿okay?, que ya crea cierto estrés ir a comprar y que ya crea cierto nivel de tensión. Claro, en el caso de la persona con TOC esto se multiplica, pero siempre me gusta... Exponencial. Exactamente. Separar un poco también lo que es los síntomas TOC para que las personas que nos ven no se confundan con respecto a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Bien, Juan Ricardo, y con respecto a recomendaciones, es decir, ¿qué hacemos en este momento a corto o mediano plazo? Porque claro, hay muchas cosas que no conocemos y que los psicólogos prácticamente sobre la marcha, entre comillas, con respecto al COVID-19 vamos aprendiendo. Sabemos de estrategias de afrontamiento o técnicas para controlar el estrés o lo que sea, o exposición en caso de que tengamos miedos o fobias y tal. Pero con respecto al COVID-19 no se sabe. ¿Cuáles serían recomendaciones básicas o fundamentales para la población en general a corto o mediano plazo con respecto a la salud mental, con respecto a estos procesos psicológicos que estamos atravesando? Bueno, fíjate tú que si le quitamos el nombre al virus, ¿no?, y dejamos quizás lo que está de base, es la incertidumbre. ¿Okay? Entonces, estaríamos hablando de qué recomendaciones podemos dar cuando hay situaciones de incertidumbre, ¿no? Evidentemente que en esta situación es una incertidumbre con unas normas muy específicas que tienen que ver con confinamiento y todo lo demás. Por lo tanto, sí es verdad. Yo creo que ahora hace mucha más falta la posibilidad de mantener esas recomendaciones iniciales, de poder tener rutinas, de poder tener actividades diseñadas, de tener tiempos de off o de apagado informativo, de tener, buscar, ¿no?, de alguna manera u otra, situaciones o lo que yo lo leía en un libro que me gustó mucho, hablaban de islas o espacios, ¿no?, de tranquilidad, que tú seas capaz de crearte esos pequeños espacios, sean 15 minutos, 20 minutos o una hora, lo que tú puedas, porque es necesario crear esos espacios. Entonces, esas recomendaciones que al principio se dieron y se han repetido muchas veces, ahora son más necesarias que al principio. Por lo que decíamos, por el momento. Sí, porque los recursos iniciales nosotros los aplicamos todos con esa parte de decir, bueno, tiramos la casa por la ventana, decir, esto no nos va a dañar. Pero no, al tener ese proceso de resistencia, de ser tan largo como está siendo, pues sí es evidente que necesitamos mantener, mejor dicho, esa parte de las recomendaciones que nos dieron al principio, ¿no? Otra cosa también bien importante, creo yo, es que tú cuentes, ya sea con una persona con la cual puedas hablar de forma muy sana con respecto a tus propios síntomas, o si no, buscar a algún profesional que te pueda orientar en este momento también. Sí, estas cosas no deben dejarse de lado, porque no tiene sentido tampoco posponer
¿no? Aquellos síntomas que tú estás viendo que están molestando en un momento dado, que no le tienes respuesta, pues bueno, canalízalo. Es decir, es un poco ponerte en acción, ¿no? Si las recomendaciones que nos han dicho, y si, yo creo que si las sacamos y las ponemos en papel, prácticamente todas las recomendaciones que han dado sobre lo que qué hacer para manejar el confinamiento se traducen en acción. ¿Okay? Pero evidentemente muchas de ellas son acciones desde el punto de vista físico o algo que tú puedes hacer. Te dicen manualidades o ponte a pintar o ponte a hacer un curso online, ¿no? Sí, son acciones, claro, pero ¿y cómo haces tú con el que está aquí adentro? ¿No? Es decir, ¿qué acción haces tú? ¿No? Hay recomendaciones como, sí, puedes hacer relajación, puedes hacer meditación, pero no todo el mundo ni está entrenado, ni le gusta o ni tiene capacidad en este momento de empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas puedes hacer? Pues mira, hay una cosa que estaba hablando yo con una maestra en estos días que da una excelente idea, ¿no? Con respecto a la mía, que hagan un diario de su experiencia. Para poder traer eso después cuando regresen a clase y comentarlo, ¿no? También nosotros podemos hacer un diario de la experiencia. Sí. No recomendable para afectados TOC, ¿ok? Los diarios no muy recomendable para afectados TOC, sobre todo porque la carga obsesiva, el nivel de obsesiones aumenta y se multiplica. Entonces, todo lo que sea obsesiones, reaseguraciones, compulsiones, las apuntan y se multiplica. Entonces, haciendo el paréntesis, exacto, quitando afectados TOC, podemos hacer un diario perfectamente de un poco como nuestra experiencia en el día a día con respecto a esto, ¿no? Claro, sin que, tomando esa consideración, evidentemente. Y lo otro, como te digo, es buscar una ayuda que te oriente en el proceso. Que sería también lo adecuado cuando ya te das cuenta que hay situaciones que no te sientes o que no te hacen sentir cómodo, ¿no? Sí, o que de alguna forma la ansiedad o el nivel de estrés es un poquito ya como desadaptativo, es decir, ya pues, tienes problemas en el sueño, te levantas tarde, estás un poco incluso más tenso de lo normal, empieza ya a haber un cuadro depresivo, o sea, es el momento de pedir ayuda. Además que hay una cosa muy curiosa, y vuelvo otra vez con los ejemplos que tenían que ver con cuidados intensivos, ¿no? Una de las cosas que nosotros observábamos mucho era que la propia situación de tensión derivada de la situación de salud, ¿no? Facilitaba que otros conflictos que estaban tapados o que estaban añejándose surgieran. Y esta situación, por lo que yo he visto también con personas con las cuales voy interactuando, al ser una situación de tensión tan larga en el tiempo, está facilitando también que conflictos que no tienen que ver con esta situación directa se manifiesten. Entonces, por eso comento, ¿no? la idea de, oye, quizás es buen momento también como estrategia de buscar ayuda para resolver esa situación o encaminarla, empezar a encaminarla. Juan Ricardo, para finalizar y para terminar, un mensaje de esperanza para todos, para toda la población en general. ¿Qué nos recomendarías a la población en general que sea algo que nos ayude a mantenernos fuertes, entre comillas, fuertes en el sentido de por lo menos viviendo el día a día, que es muy importante, pero a seguir remando? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir? Una cosa que yo he visto, desde hace varios años he estado muy fan de leer la historia de la evolución, ¿no? Y una de las cosas que he observado a través de toda la parte de la evolución es todos los diferentes conflictos que nosotros hemos enfrentado como seres humanos, ¿no? De todo índole, ¿no? Desde la supervivencia porque las situaciones naturales han sido adversas, ¿no? Y estamos hablando de neandertales y homo sapiens iniciales, ¿no? Sí, primitivos. A toda la sobrevivencia de las ideas, como se planteaban, ¿no? Renacimiento versus oscurantismo y todo eso, es decir, las pandemias anteriores, etcétera. Digo, catástrofes, ¿no? Incluso. Todas las que han pasado, ¿no? Todo lo que nos enseña es que, primero, el ser humano es un ser altamente adaptativo, pero con una capacidad adaptativa impresionante.
y luego que evoluciona dentro de esa adaptación. Entonces, nosotros este proceso, que quizás, bueno, quizás no, yo creo que ciertamente es la primera vez que las generaciones que estamos más o menos juntas en esta época vivimos una situación como esta. No solamente tenemos que mirarnos en nuestro ombligo en ese sentido, sino también mirar cómo fueron las generaciones anteriores y entender que las generaciones anteriores vivieron cosas similares y nosotros somos herederos de esos comportamientos. Por lo tanto, lo que hoy estábamos disfrutando de esos abrazos, besos, salir, cenar, todas esas cosas, eso no lo inventamos nosotros, eso es una herencia de... Pero es una herencia que viene de personas que vivieron situaciones también muy adversas. Por lo tanto, lo más elemental es que nosotros, pasado este tiempo, recuperado el equilibrio, recuperemos el estilo de vida. Con ciertas diferencias pueden haber, pero evidentemente que sí vamos a recuperar muchas de las cosas que nos hacen ser personas y ser sociales, porque esto no es una opción. El ser humano no es social por opción. Bien. Bueno, Ricardo, encantadísimo de tenerte conmigo y con todos nosotros este tiempo, este espacio. Como siempre, aprendo contigo, eso no es nuevo. No, yo contigo, muchas gracias. Y un placer tenerte aquí y bueno, aquí siempre bienvenido. ¿Okay? Así que muchísimas gracias de corazón, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. No, yo Alejandro, muchísimas gracias a ti, de verdad que te agradezco muchísimo esta oportunidad, no solamente de comunicarlo a través de tu canal, sino de darte un gran saludo. Eres una persona muy querida por mí también, te aprecio muchísimo. Gracias, gracias. Cuídate mucho, muchas gracias, Juan Ricardo. Un fuerte abrazo. Igual.